¿Cómo está? Comienza Temas del Día. Vamos a repasar la pregunta para que participe en ella. Aquí está en pantalla. ¿Dónde quedan las garantías de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia cuando el Senado de ese país aprueba un ascenso al general Nicasio Martínez, a quien se le acusa de estar involucrado en casos de falsos positivos? Opine. Con 64 votos a favor y 1 en contra, la Cámara Alta colombiana le otorgó el ascenso al comandante del Ejército. Bancadas de la oposición recalcaron los señalamientos de investigaciones periodísticas en su contra. Previo al debate, Gustavo Petro, senador por el Movimiento de la Colombia Humana, también denunció sobre las prácticas de entrenamiento del Ejército, en las que, según explicó, suceden casos de tortura. Todo esto en el marco de diversos cuestionamientos sobre la doctrina militar del país sudamericano ante denuncias de movimientos sociales sobre lo que afirman son las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado. De esto va entonces nuestro primer tema del día. José Manuel Jiménez nos tiene la ampliación de esta información. Te saludo, José Manuel. Cuéntanos más. Rey, televidentes, buenas tardes. Efectivamente, 64 a favor y 1 voto en contra para el ascenso del general Nicasio Martínez. Así se dio la votación el día de ayer en el Congreso de la República, en la plenaria del Senado. Pero ¿por qué hay tanto revuelo por este ascenso de Nicasio Martínez a general de 4 soles? Es por lo siguiente. Semanas atrás y meses atrás han salido denuncias sobre la operación que realizaba Nicasio Martínez en 2004 y los años 2005 y 2006, cuando era segundo comandante y jefe Estado Mayor de la 10ª Brigada Blindada en la Popa Cesar. Ahí se está hablando que son 31 casos y 75 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o mal conocidos en Colombia falsos positivos, que tienen que ver con el asesinato de civiles por parte de las Fuerzas Armadas y luego pasarlos o presentarlos como integrantes de grupos insurgentes. Pero también Nicasio Martínez tiene en la Fiscalía General de la Nación actualmente una investigación por casos de corrupción al interior del Ejército Nacional. Y en las últimas semanas, luego de una publicación del diario New York Times, donde daba cuenta de unos documentos que daban órdenes a la tropa para aumentar el número de bajas en combate, esto, recalcaba el diario del New York Times, era el resurgir de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Por esto, por esta directriz, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar al comandante del Ejército, a Nicasio Martínez. En este contexto es que se da el ascenso del general Nicasio Martínez en las últimas horas, Rey. Obviamente, la oposición política el día de ayer solicitaba que se votaran estos ascensos de manera separada. Es decir, el Congreso de la República en la oposición estaban de acuerdo con ascender a 12 de los oficiales, pero en el caso de Nicasio Martínez verían que se votara aparte o que se suspendiera ese ascenso hasta tanto el general pudiera demostrar que ninguna de esas acusaciones contra él eran ciertas o podían validar su efectividad en el Ejército Nacional. Esta preocupación es relevante, Rey y televidentes, teniendo en cuenta un contexto histórico, y es el siguiente ejemplo. En 2002, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, su jefe de seguridad personal, Mauricio Santoyo, de la Policía Nacional, fue vinculado o fue señalado varias veces y por diferentes organizaciones nacionales e internacionales de estar comprometido con el narcoparamilitarismo en esa época. Entre 2002 y 2007 hubo una serie de demandas, contrademandas y de destituciones y retorno a la policía de Mauricio Santoyo. En 2007 el Congreso de la República, obviamente a través de la fuerza del presidente Iván Duque y todo su gabinete, este policía jefe de seguridad de Uribe asciende a brigadier general. Su trabajo continúa hasta el 2009 y se retira de la Policía Nacional. Luego, años después, en el 2012, las autoridades norteamericanas lo condenan por vínculos con el narcoparamilitarismo.
efectivamente ya pagó condena, ya purgó condena en Estados Unidos y actualmente se encuentra en Colombia, también investigado por otros casos de desaparición y con el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. Ese precedente era el que tenía la oposición colombiana el día de ayer sobre la mesa. No quieren o no querían que se volviera a repetir el caso de Santoyo con el hoy general de 4 soles, Nicasio Martínez. Esa es la situación y ese es el contexto en el que se dan estos ascensos, Rey. Muchas gracias por este contexto, José Manuel. Vamos a profundizar qué reacciones ha habido en redes sociales, se las vamos a contar. Alejo Vergel, el Senado de la República, se burló de los colombianos y promovió al general Nicasio Martínez sin tener en cuenta las investigaciones de medios internacionales sobre falsos positivos. El mundo nos ve ahora con malos ojos y nos relaciona con estos crímenes, dice este usuario. Emilio Escobar, ascenso del general Nicasio es una bofetada a la justicia y a la comunidad internacional. Ya tenemos un presidente que es famoso por ser un meme, ahora un general investigado ascendido. Vamos de mal en peor y la muerte de líderes sociales aumenta. Guille Londoño, un mensaje equivocado por parte de un Estado que ha sido cuestionado por haber cometido asesinatos extrajudiciales, que requiere reconstruir confianza en el respeto por los derechos humanos de los más vulnerables. Repasamos el perfil de Nicasio Martínez. Es oficial del Ejército Nacional, del Arma de Caballería, graduado de subteniente en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba en el 81. Se ha desempeñado como Inspector General del Ejército, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega, jefe de Educación y Doctrina del Ejército Nacional. Ejerció como director de Instrucción y Entrenamiento, comandante de la 5ª División del Ejército, comandante de la 4ª y 7ª Brigadas, director de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. Fue comandante del Grupo de Caballería Mecanizada número 2, comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Rurales número 3 y comandante del Batallón de Contraguerrillas, entre otros. Algo que nos venía adelantando nuestro corresponsal, de qué se le acusa al comandante del Ejército Nacional ascendido general de 4 estrellas, Nicasio de Jesús Martínez Espinel. Estuvo a los mandos entre octubre del 4 y enero de 2006 de una brigada señalada por la Fiscalía implicada en al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos de La Guajira y el Cesar. La Procuraduría abrió una investigación para determinar si las últimas decisiones del general han puesto en riesgo a la población civil. La 10ª Brigada Blindada que dirigió el militar fue señalada en un informe del exfiscal general Eduardo Montealegre Linet como uno de los primeros lugares en el ranking de las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Los casos reportados en 2005 durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez involucran al menos a 2 batallones en asesinatos al margen de la ley, la acusación de una masacre de indígenas y un episodio de violencia sexual. Los soldados del batallón La Popa, algo que decía nuestro colega, según una sentencia condenatoria, colaboraron con paramilitares de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en 2 homicidios. Repasamos la pregunta del día. ¿Dónde quedan las garantías de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia cuando el Senado de ese país aprueba un ascenso al general Nicasio Martínez, a quien se le acusa de estar involucrado en casos de falsos positivos? Opine. Nuestra imagen del día de hoy nos remite a Rusia. Desde hoy se desarrolla en San Petersburgo el Foro Económico Internacional, evento que se celebra desde el año 1997. Allí se discuten los asuntos económicos principales que afectan a la nación euroasiática y se revisan los mercados en desarrollo, entre otros puntos clave a nivel mundial. Con estas instantáneas nos vamos a la pausa. Vamos entonces a nuestro segundo tema. Maestros y estudiantes chilenos realizan el 4º día de movilización contra la ley Aula Segura, y el cambio curricular. Se suman al paro nacional docente indefinido contra las reformas impuestas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Le ampliamos a continuación.
Durante la manifestación pacífica, las fuerzas de seguridad nacional reprimieron violentamente con camiones antimotines, agua con químicos, gases lacrimógenos y golpes a docentes y estudiantes que solo exigían sus derechos. Al menos 3 estudiantes fueron detenidos. En este contexto, el secretario general del Colegio de Profesores de Chile, Darío Vázquez, se pronunció ante la constante evasión del gobierno a las exigencias del gremio. O sea, después de un año de conversaciones, pacientes nosotros de estar constantemente planteando los temas del petitorio, el gobierno el 13 de mayo nos dice no, 0. Y por tanto este paro lo desata el propio gobierno. Un gobierno que hoy día no está preocupado del problema de la educación, no está preocupado de la educación pública, las medidas que está tomando no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en los colegios. Y por el contrario, la política actual del gobierno está apuntando a la represión, a la discriminación. En entrevista para Telesur, Nicolás Freire, académico de la Universidad Central de Chile, afirmó que el sistema de educación de ese país es principalmente afectado por las políticas de privatización que durante los últimos años se han profundizado en esa nación. Por una parte, lo que tiene que ver con el estatus del profesor, es decir, la mejora en términos del trabajo que ellos llevan adelante, por ejemplo, más allá de la famosa deuda histórica, cómo ellos pueden acceder a mejores pensiones o a mejores condiciones de trabajo. Eso es una de las demandas. La segunda de las demandas es un poco mejorar la calidad de la educación pública en Chile, que no solo en este último gobierno, sino que desde hace algún tiempo, con la excepción de lo que fue el gobierno de la presidenta Bachelet, se ha orientado hacia otro tipo de políticas evidentemente más privatizadas, pero eso sabemos que es un residuo de la dictadura de Pinochet que quedaba y que nosotros... Veamos qué le exige el Colegio de Profesores de Chile al Ministerio de Educación: la mención de educadoras diferenciales de acuerdo con su grado de instrucción, la titularidad de extensiones horarias que genere inestabilidad laboral, seguridad de los profesores en los establecimientos educacionales, condiciones laborales e igualdad de trato de todos los profesionales de la educación, el fin al doble proceso de evaluación profesoral, ya que aumenta el estrés e individualiza al docente, la continuidad en el diálogo en aspectos sustantivos de la calidad de la educación, un liderazgo directivo, un sistema de desarrollo profesional docente, ponerle fin a la deuda histórica que se remonta a los años 80, la implementación nueva educación pública, deudas y beneficios impagos. Según dirigentes magisteriales, cifran la adhesión efectiva de la paralización entre el 75 y el 80% de los establecimientos docentes, preferentemente municipales. El proyecto de ley Aula Segura, que quiere aplicar el gobierno de Sebastián Piñera, supuestamente persigue fortalecer las facultades del director en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos graves de violencia. Proyecto que establece que se debe aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula en los siguientes casos. El proyecto de ley Aula Segura: uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de Control de Armas, agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos. El Ministerio de Educación deberá reubicar al estudiante infractor y adoptar medidas de apoyo. El alumno que incurra en estas conductas va a ser separado del establecimiento educacional de manera inmediata. La legislación vigente solo permite expulsar y cancelar la matrícula cuando los hechos estén contemplados en el reglamento interno del establecimiento y bajo un procedimiento que dura al menos 25 días hábiles, sin posibilidad de separar de inmediato al alumno o alumna que estén involucrados. Ahora, este proyecto, que parece muy bonito, es rechazado por los estudiantes. Vamos a ver por qué. Por ser una medida de represión por parte del gobierno de Piñera, empeora, dicen, la precariedad y segregación que viven los estudiantes en los recintos escolares. Además, rechazan el cambio curricular para terceros y cuartos medios anunciado por el Ministerio de Educación referente a materias obligatorias como educación física, historia y arte.
Los docentes chilenos han llevado la manifestación a la red social Twitter, donde son apoyados de manera masiva. Vamos a ver, Sandra Molina. Y como dijo el compañero Allende, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Hoy queremos, los profesores de Chile, una educación más justa, más digna para los que educamos día a día. Aparecen ahí varias etiquetas. Avanzamos con otro tuit. Miss Verito Falange dice: muchos políticos jamás se ponen a pensar en cómo lo pasará un niño o una niña de colegio público con salas heladas y pequeñas para gran número de alumnos, plagas de ratones y murciélagos, pésimo mobiliario, porque sus hijos ni ellos estuvieron en colegios así. César Solís: hoy exigiendo una educación pública gratuita, inclusiva, no sexista y de calidad. Yo apoyo el paro docente, es la etiqueta que estaba posicionada. Luis Pino Moyano: fuimos mucha gente, masiva y pacífica marcha. Las y los profes de este país caminamos por las calles de Santiago y otras ciudades visibilizando nuestro malestar ante las políticas ignorantes y efectistas en educación. Leonardo dice: un saludo para todos los profesores y profesoras de Chile que se movilizan hoy por más dignidad y una mejor educación para nuestros niños y niñas. Ojalá el Ministerio de Educación abandone su agenda ideológica y se empiece a preocupar por los temas urgentes de la educación. Yo apoyo el paro docente. Cristian Fierro dice lo propio. En la imagen estamos observando cómo un niño lanza un libro a los uniformados que dicen: tiene un libro, tiene un libro. O sea, le temen al libro, le temen al conocimiento, le temen a la educación. Le hablamos de otros temas que también son noticia este jueves. Para eso consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Tenemos a Sabrina Roth desde Argentina. En el marco de la primera visita oficial de Jair Bolsonaro al país, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas realizarán una movilización y un festival con el lema "Tu odio no es bienvenido". Argentina rechaza a Bolsonaro, dice este cartel. Avanzamos. Alien Fernández: Cuba, el gobierno revolucionario repudia en los términos más enérgicos las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos con las que refuerza el bloqueo económico impuesto a Cuba por más de 60 años. Lo hace a través de esta declaración que anexa Alien Fernández. A Ecuador nos vamos ahora con Cristian Salas. Organizaciones sociales y de trabajadores realizan una movilización nacional hoy a las 16 contra las reformas laborales propuestas por el gobierno en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos ahora con otro de Nacho Lemus. Brasil: continúan votando los ministros de la Corte Suprema. Hoy puede definirse si el Congreso tendrá decisión sobre las privatizaciones impulsadas por el gobierno de Bolsonaro. Y habrá licitaciones públicas en esos procesos. Muchísimas gracias por estos tweets. Nuestro tema en desarrollo se genera en Venezuela. En la sede de la Cancillería fue instalado el primer encuentro latinoamericano de gobiernos locales y democracia participativa para impulsar los mecanismos de articulación que permitan una comunicación directa con el pueblo, además de la cooperación e intercambio de nuevas formas de gestión de gobierno en América Latina y el Caribe. Paola Dragnik nos trae la actualización desde Caracas. Te saludo, Paola. Bienvenida a la capital de los y las venezolanas. ¿Cómo estás, Rey? Un saludo también y un placer estar aquí porque he podido ver los avances de la revolución bolivariana y parte de eso me sumo a los extranjeros que hoy día llegaron, casi 100 autoridades de distintos países de Latinoamérica que, como tú bien decías, llegaron hasta la Casa Amarilla para conocerse, para intercambiar experiencias, alcaldes, concejales, gobernadores de distintos países, de distintos pueblos y ciudades que llegan hasta este lugar. El canciller Jorge Arreaza les dio la bienvenida justamente
justamente decía eso, no podía ser en otro lugar de la región, sino aquí en Venezuela, que enfrenta el asedio del imperio justamente porque ha sido la revolución bolivariana, esta iniciativa que ha intentado devolver el poder al pueblo a pesar justamente de todas las sanciones y el asedio. Y esta es la experiencia de los distintos líderes y autoridades que llegan hasta Caracas justamente para intercambiar y preguntarse cómo resistimos, porque si bien Venezuela es el país que hoy día enfrenta el mayor asedio en países como Chile, donde yo resido, el imperio ya definitivamente ha logrado arrebatar el poder al pueblo y las autoridades que están intentando devolvérselo son bastante pocas y sufren constantemente la persecución. Pudimos conversar con algunos líderes, una autoridad ancestral también de Guatemala que hay que nombrarla, porque no solo estamos hablando de autoridades del Estado tradicional que conocemos, el Estado blanco, sino también autoridades ancestrales como las que vimos de Guatemala y también de Chile, entre otros. Un encuentro que se va a extender hasta este domingo y que va a tener distintas mesas de debate justamente para que estas autoridades locales primero se conozcan y luego articulen cómo se hace esta democracia participativa, cómo se le devuelve el poder al pueblo. Muchísimas gracias, Paola. Estaremos pendientísimos entonces de cómo vayan evolucionando estas sesiones en la Casa Amarilla, la sede de la Cancillería de Venezuela. Gracias a ti, hasta muy pronto, Paola Drachnik. Vamos a la pregunta del día, la reiteramos y repasamos respuestas. Aquí está la pregunta: ¿dónde quedan las garantías de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia cuando el Senado de ese país aprueba un ascenso al general Nicasio Martínez, a quien se le acusa de estar involucrado en casos de falsos positivos? Vamos a ver la opinión de nuestros usuarios. Aymar dice: quedarán en el olvido, como todo lo escrito y dicho por el gobierno en el anhelado proceso de paz colombiano. Vamos a otra respuesta. Leonardo dice: en Colombia no existen garantías para ningún ciudadano que discrepe del gobierno del presidente Iván Duque. Es una demostración de la forma dictatorial que tienen los gobiernos de derecha en América Latina. Tercera respuesta: soy negativo. Dice: la justicia y las leyes en Colombia son un chiste. Es una oligarquía disfrazada de democracia. Y por último, nos dice Daisy Gómez: los derechos humanos en Colombia son solo para los ricos y sus políticas. Muchísimas gracias a Daisy, que se suma a la participación de Temas del Día. Vamos al video web del día. Lo vamos a dejar justamente con esas producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. El video web del día: las ansias de los gobiernos de Estados Unidos por siempre querer conseguir los recursos de otros países los ha llevado a crear diversas sanciones y bloqueos a otras naciones sin importarles afectar la calidad de vida de sus habitantes, como lo es con el caso del bloqueo contra el pueblo venezolano, el cual empezó desde el año 2013, desde que se tenga registro. ¿Hasta dónde llegará el gobierno de Donald Trump con esta política de bloqueo, de asfixia? Aquí se lo resumimos.